nosotros tenemos aquí, entonces, una conexión inalámbrica. Este es el esquema más común que nosotros tenemos a nivel de red interna, ¿sí? Si ya también, si nosotros vamos a las dependencias de la universidad, pues también nos encontramos a una red de estas, ¿sí? O sea, una red con puntos cableados, como este que está aquí, o tenemos también, pues, podemos tener puntos inalámbricos, como este sector que está aquí. Entonces, este es el escenario más común que tenemos nosotros en nuestra casa. Entonces, esta área inalámbrica, entonces, asumamos que nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, como estamos haciendo web conferencia desde un lugar fuera de la universidad, entonces, la conexión que tengo en ese lugar es de este estilo. Pues este es el estilo y creo que la mayoría de nosotros tenemos esta conexión. Como nosotros vamos a hacer una práctica con respecto a la forma de conectarse a una PBX, entonces partimos de este esquema. Entonces, por lo general y en la mayoría de nuestras situaciones estamos en esta parte. Entonces, antes de poner a probar pues el PBX, tenemos que mirar primero qué configuración tenemos nosotros a nivel interno. Esta configuración igual, si nosotros la hacemos sobre Linux, nosotros vamos a trabajar todo sobre Windows, pero la forma de comprobación y todos los elementos que necesitamos para la conexión los vamos a tener igual en cualquiera de los sistemas operativos. Entonces, recuerden, como digamos que este caso cableado no es tan común, entonces nos vamos a centrar solamente en las partes inalámbricas. Esto indica de que tenemos un router y este router a su vez tiene una configuración para darnos a nosotros un DNS, también nos da un DHCP y también nos da un enrutamiento hacia la nube. Entonces, este es el esquema general que tenemos nosotros. Particularmente ya lo hacemos a través de los dispositivos inalámbricos que estén en la red. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Reconocer esa red. De lo contrario, en el momento de hacer las pruebas no las vamos a poder hacer. Porque si un equipo está fuera, ya ustedes saben que si un equipo está por fuera de la IP de red, pues lo más seguro es que no se reconozca. Y sobre todo, hablando de Windows, entonces tenemos conexiones que si no las habilitamos, entonces también nos da algo de problema. Bueno, reconocido esto, entonces tenemos que conocer toda esta trayectoria que tenemos aquí. Bueno, para el caso particular, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es este esquema. Entonces, Isabel es una PBX no tiene todo el núcleo completo de IMS, pero sí maneja todo el tráfico de IMS. Entonces, Isabel también tiene la doble posibilidad de que cuando yo conecte, si yo quiero hacer configuraciones analógicas, Isabel me las puede reconocer. Pero obviamente, para conectar un teléfono análogo o una red PSTN, por ejemplo, a una red LAN, entonces hay que adquirir unos dispositivos y obviamente, pues para este caso, todo lo vamos a hacer simplemente con teléfonos digitales y pues obviamente también un computador. Entonces vamos a tener este esquema, vamos a tener un celular y un computador. Esta parte, este reemplazo aquí puede ser un, un IP, un teléfono IP. Entonces, si tenemos todo en IP, entonces no tenemos casi que problemas. ¿Cuándo cambia la situación? Cuando tenemos una PSTN en cualquiera de sus ámbitos. Entonces, recuerden que una PSTN son toda la parte conmutada de las comunicaciones que por lo general se maneja de forma análoga. Mm, Como miramos en el ejemplo de Packet Tracer, había un segmento que utilizaba un convertidor, ¿no? Entonces teníamos un convertidor de una red Ethernet a una red coaxial. Entonces, eso es más o menos lo que hay que hacer dentro de unas PCTN. Entonces, todo lo que se conecte a nivel de red antigua, que esa es la bondad que tiene IMS, que puede conectar cualquier red sin importar el protocolo que maneje, sea
para redes conmutadas o para redes digitales, entonces, o para redes por paquetes, no son digitales, sino redes conmutadas y redes por paquetes. Los paquetes sabemos que son manejados a través de tecnología binaria, que eso hace la parte digital. Entonces, ese es el escenario que nos vamos a enfrentar. Bueno, ¿qué debemos hacer en primera instancia para poder entrar a obtener los servicios? Primero, reconocer nuestro sistema operativo donde van a ir, en este caso Isabel, sobre una máquina virtual. Entonces, vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes hagan el reconocimiento antes y no después de la instalación. Bueno, en Windows o sea en Linux también. Entonces, por ejemplo, aquí la consola pues la manejamos con el símbolo del sistema. Aquí tenemos que hacer un reconocimiento. Entonces, ¿qué reconocimiento es el que vamos a hacer? Este reconocimiento que nos aparece aquí. Entonces, tenemos que saber cómo se está manejando esta red en este punto y cómo está saliendo para acá. Y como la prueba que vamos a hacer en Isabel o en el PBX más bien, entonces la vamos a hacer de forma local, o sea, solamente la vamos a operar de forma local en este segmento. Entonces la vamos a operar en forma inalámbrica en este segmento. Pero sí nos interesa cómo está haciendo el tráfico de este router. Entonces, esto tenemos que averiguar. Entonces, entrando en Windows, entonces el comando utilizado es el cmd para que nos aparezca la consola. Aquí solamente escribimos un comando que es el ipconfig. Y aquí pues nos da toda la situación de red. Entonces aquí tenemos los saltos, aquí tenemos todos los componentes a nivel de la traza que hace para salir a, a- a Internet. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el equipo con el que yo estoy funcionando tiene dos dispositivos de interconexión, una red LAN a través de un Ethernet, o sea, de un cable, pues este computador se puede conectar a una red LAN, normalmente a través de cableado, o también tenemos una red inalámbrica que se conecta a través de un Wi-Fi. Entonces, esa es la situación que vamos a manejar. Si yo estuviera conectado por la red LAN, entonces, si ustedes miran en este sector que está aquí, entonces miramos que la red LAN no tiene ningún tipo de dispositivo conectado, perdón. Entonces, en esta parte que está acá. O sea, no tiene ninguna puerta de enlace que me permita a mí hacerlo conexión. ¿Quién me da la puerta de enlace? El router. Entonces, como este no está conectado a un router, entonces no tenemos una puerta de enlace, pero em, nos aparece a nosotros una red, por ejemplo, la 198.56.1, configurada en la red Ethernet, pero no es la que nos da el sistema, ¿sí? Ahora sí, veamos cuál es la diferencia cuando yo estoy dentro de una red. Entonces, cuando yo estoy dentro de una red, entonces este dispositivo está conectado por una red Wi-Fi. Y aquí miramos pues las alternativas que nos da para conexión, que es a través de una red IPv6 con, con un direccionamiento IPv4 también, con su respectiva máscara y una puerta de enlace. Entonces, miren que la puerta de enlace está en IPv4. Y el IPv6, toda la conversión que se necesita hacer para pasar del protocolo IPv6 a IPv4, pues la hace el router. Entonces directamente se hace esa configuración o el dispositivo con el cual se conecta el router, o sea, después del tramo de última milla. O sea, saliendo de la casa para allá hay otro sistema que si no lo reconocemos. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde actuamos nosotros? En el IPv4, porque ese es el más fácil de manejar y este es el que es más fácil de configurar. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Primero, tomar nota de nuestro dispositivo. Entonces, vamos a trabajar todo sobre IPv4. Entonces, IPv4 tiene esta dirección para este computador. Y la puerta de enlace, la 192.168.0.1. ¿Listo? Entonces, ese es el reconocimiento. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque las pruebas de conexión con el celular, que vamos a mirar ahora cómo se conecta,
Entonces, estos dispositivos tienen que estar en esta misma red, en la 192.168.0. ¿Por qué la punto cero? Porque nos la marca la máscara de red. Entonces, esta es nuestra red. Entonces, esta es nuestra red. O sea, esta es la IP de red. Nos la marca, esta es una máscara de 32, entonces nos da que los tres primeros octetos de la dirección IPv4 corresponden a red. Todo dispositivo que esté dentro de esta red va a ser visible dentro de su propia red. Por ejemplo, si yo me conectaría a IPv4 con un cable Ethernet en esta dirección, asume de que es otra red completamente diferente. Es una segmentación diferente dentro de la misma red. Entonces, esas no se pueden ver. ¿Cuándo se logran ver? Pues cuando yo haga una configuración en Windows o en una Linux haciendo un puente para que nos conecte las dos situaciones. Bueno, esta es la primera situación que hay que hacer este reconocimiento porque si no nosotros no podríamos hacer lo demás. Bueno, vamos a hacer unos reconocimientos. Bueno, hay una prueba más que para que ustedes la miren. Entonces voy a hacer un ping a mi puerta de enlace, que es esta que está aquí. Entonces hago un ping a mi puerta de enlace. Entonces, obviamente para verificar si hay conexión. Entonces hacemos un ping y ahí tenemos pues unas tramas UDP que lo que hacen es indicarnos que hay una conexión. Entonces, si yo hago ping hacia el mismo equipo, entonces miren que ahí me funciona. Si yo hago ping a una IP que no esté reconocida, punto cero, digamos el 30, por ejemplo, es un equipo que no está dentro de esta red, pero que si lo estuviera, lo reconocería por estar dentro de la misma IP, listo, dentro de la misma IP de red. Hasta ahí, esa es la prueba pues, que hay que hacer en nuestro computador. Verificando esto, entonces entramos a mirar la configuración que debe tener el celular. Entonces vamos a hacer voy a compartir un celular, yo tengo aquí un celular para estas pruebas. Entonces, para los que tienen Windows, entonces hay la opción proyectar en este equipo. Entonces, no necesitan instalar nada más, solamente hacer la conexión. Bueno, entonces estoy en la opción proyectar este equipo. Aquí iniciar aplicación, conectar para proyectar a esta PC. Entonces, esta es solamente una pequeña aplicación que se instala dentro de Windows. Entonces, yo ya tengo este reconocimiento. Entonces, yo estoy tomando mi celular en este momento y en mi celular busco la opción transmisión de pantalla. Entonces, tomo ese como ya está activa en el dispositivo Windows ese reconocimiento, entonces simplemente me conecto. Pues miren, este ya es bueno, perdón, ese es un aviso de licencia, entonces por lo pronto ignorémoslo. Entonces miren, aquí tengo pues mi celular. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de que sí es un celular. Estas son apps que se tienen a nivel pues, de pruebas, simplemente son pruebas. Por ejemplo, pues miremos el canal Caracol, por ejemplo. Entonces, ahí estoy viendo bueno, eso es propaganda de la app. Esto creo que ustedes muy recurrentemente lo han mirado. Entonces, este es un equipo que estoy manejando, un celular que estoy manejando en este momento. Bueno, entonces ahí tenemos pues ahí miramos que está compartiendo de mi celular al computador pues una conexión. ¿Listo? Bueno, entonces este es un celular. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer las pruebas de conexión a nuestra red LAN? Entonces, recuerden que estamos sobre las inalámbricas. Entonces, miren que este celular está sobre la red inalámbrica. Entonces,
en este momento está identificado. Entonces, cuando yo miro aquí, pues miro que está conectado a esa red, a Harris 2 a 86. Entonces, si yo miro acá la conexión de mi red LAN, pues miren que estoy conectado a la misma red. Entonces, los equipos que ustedes vayan a colocar dentro de la práctica tienen que estar todos dentro de la misma red, compartiendo el mismo router y compartiendo la misma dirección IP. Bueno, ¿cómo hago las pruebas de conexión? ¿Cómo hago un ping para este equipo? Entonces, yo entro aquí a Play Store. Pues aquí pueden encontrar la gama que ustedes quieren. No me voy a detener en esto, les voy a mostrar las aplicaciones. Entonces tengo dos elementos. Tengo uno que es el Tracer Route, que también se lo puede utilizar en Windows. Entonces, por ejemplo, el Tracer, lo que me hace, si yo no sé, si yo no estoy seguro de cómo está mi conexión con la red WAN, entonces hago una traza a alguna página que yo conozca. Entonces, por ejemplo, hagamos una traza para mirar cómo estoy conectado a nivel de red. Entonces como no tengo una IP conocida y Google no está dentro de mi red LAN, ¿sí? Recuerden que Google es una red WAN, pero lo importante de esto es que el primer salto que hace, la traza lo que hace es marcar saltos de cómo yo hago la salida hasta encontrar Internet. Entonces la última IP reconocida es la que está aquí al final, la que está marcando ahí, la 142.250.78.100, se asumiría que esa es la IP de Google, ¿sí? Pues una de las tantas IPs que tiene Google. Pero a nosotros nos interesa saber que sí estamos dentro de la misma red y estamos en el mismo router. Mire, el primero que yo marco ahí es el 192.168.0.1. Entonces, estoy bien. Entonces, estoy dentro de la red. Ese es un tracer route. Entonces, para que usted lo mire, entran a el Play Store y buscan Tracer. Intenten ubicar este Tracer Root que no tiene propagandas. Son programas que no utilizan propagandas. El otro es el pin. Entonces, quito el mouse. Entonces, utilizo un pin. Hago un pin. ¿A quién hago el pin? Si quiero, lo hago a Google, pero yo necesito hacerlo es a mi red. Si quiero hacer la misma prueba que hice a Windows, entonces 192.168.0.7. Entonces, voy a hacer en este caso no es una traza, la traza lo que me hace es marcarme los saltos que yo tengo hasta encontrar una dirección IP. Esta es una prueba local, entonces hago pin y como ustedes miran, ahí aparece las tramas UDP. Aquí hay que pararlo esto porque si no, esto sigue continuo. Entonces, ¿qué estoy probando con todo esto? La comprobación de que sí hay conectividad y que los dos dispositivos están dentro de la misma red. Entonces, por este lado, a nivel de configuración de red, ya lo tengo listo. Entonces, no tengo ningún problema. Bueno, cosas adicionales para que ustedes tengan en cuenta y no tengan problemas eh, con su configuración. Windows tiene una protección con respecto a cómo entrar a las redes públicas y a las redes privadas. Entonces, vamos a hacer una pequeña configuración. Entonces, bueno, esta la podemos cerrar si no hay problema. Entonces, voy a la parte de configuración de red de Windows. Entonces, todo lo que yo haga en Windows va a afectar a la máquina virtual. Entonces, primero hago estos arreglos para que no tenga inconvenientes. Me voy a Internet y red. Entonces, esto me imagino que funciona igual para Windows 11. Yo tengo un Windows 10. Vamos a las opciones avanzadas de la red. Entonces, aquí hay una opción para los que han manejado las redes en Windows. Entonces, eh, para activar estos servicios, entonces para Windows 10 ya viene una protección relacionada a cómo compartir sus recursos. Entonces, esa opción viene deshabilitada y tenemos que habilitarla para que no tengamos problemas ni con la máquina virtual ni con el,
ni con la conexión al celular. Entonces vamos aquí a la opción que dice cambiar configuración de uso compartido avanzado. Y por defecto aparece esta detección de redes desactivada y aparece detección de redes desactivada. ¿Qué pasa si yo desmarco estos dos puntos? Entonces, cuando yo hago la prueba desde el celular, entonces pues me voy al celular, entonces, bueno, aquí nos perdió la conexión, ¿no? Entonces aquí volvemos a conectar el celular. Entonces, esto habitualmente queda pues como habilitado. De esa forma el equipo queda conectado a la misma red, pero entonces no es visible para los demás equipos. Creo que es. Exactamente. Esa es la misma situación. Eso es lo que quería comprobarles aquí bueno, pues utilizo el ping, pues esto es, bueno, disculpen ese mensaje, nos va a salir pues bastante porque el Windows no está activado. Entonces, si hago la prueba ping aquí, pues este es la traza anterior. Entonces, intentemos hacerlo con esa opción deshabilitada y ahí miren que aparece esa opción. ¿Sí? Entonces, miren que esas pequeñas tramas dan como falla. ¿Sí? Entonces, no hay conexión y entonces tenemos pues el primer problema. Y a veces en la práctica, pues esos pequeños detalles son los que, digamos que es lo que lo asusta a uno cuando hace estas pruebas. ¿Listo? Entonces, hacemos esa habilitación, volvemos a hacer la prueba y miren que ahí está ya funcionando. Entonces, si no hago esa activación, entonces lo que nos dijo el compañero, los equipos no se pueden ver dentro de la red. Hay muchas otras circunstancias por las cuales no puede funcionar, ¿no? O sea, lo que pasa es que de pronto hay situaciones que uno ya cuando empieza a manejar estos elementos, entonces, entonces uno debe explorar ciertas configuraciones, mover una cosa y otra. O sea, a nivel de redes, digamos que no hay nada escrito, ¿sí? O sea, hay mucha información, pero a veces nos fallan por pequeñas cosas. Otra de las opciones que puede haber con respecto a que no haya conexión entre los dispositivos que están conectados dentro de la misma red es la misma red de VirtualBox. Entonces, aquí vemos las propiedades de esta red y a veces, pues, y a veces, moviendo uno de estos protocolos, a veces este sabe estar deshabilitado, el TCP/IP4, entonces hay que habilitarlo. Lo demás, esto pues lo maneja, es un protocolos internos de las redes Windows. Sí, aquí hay pues hay unas conexiones para unas redes antiguas. Sí, entonces todavía se conservan algunas pequeñas cosas. Entonces a veces puede estar deshabilitado uno u otro elemento. Y pues si no hay nada más, este Network Adapter Multiplexer, ese queda deshabilitado por defecto. Entonces es digamos, para una red netamente conectada para redes con Windows o con Windows Server, alguna situación que nos puede pasar. Entonces, esto también es a veces importante revisarlo en el caso de la máquina virtual. Bueno, entonces, esas son las pruebas de conectividad. A nivel de la conectividad, pues digamos que ya estamos bien, estamos dentro de una red y vemos la parte de configuración. Entonces ya configuré toda la parte, obviamente la instalación no la vamos a hacer aquí, sí, solamente les voy a mostrar los puntos claves de la instalación. Aquí está aprobada
el FreePBX, está Isabel, está una versión más antigua de Isabel. Entonces, aquí lo único que debemos hacer, esta es una VirtualBox. Entonces, este VirtualBox, digamos que uno puede manipular más cosas que la VLMWare, ¿sí? Aunque la VLMWare, cuando detecta la imagen que yo voy a instalar, automáticamente a veces hace la configuración más adecuada para la imagen que detecta. Entonces, de pronto en esa parte, pues ya es conveniencia de ustedes, pues si la cogen esa o la hacen a través del VirtualBox. A mí me gusta particular más este VirtualBox porque me permite como manipular más cosas y creo que se vara menos que la otra. Bueno, las características de la instalación de Isabel. Bueno, esta es la última versión, o sea, esta es la versión 7 de VirtualBox. Creo que es la última que reciente, instalada sobre un sistema operativo Windows 10. Cuando ustedes la intentan instalar, entonces pueden tener el siguiente problema, que les puede detectar que la versión de Visual C++ no es la más correcta para la instalación de esta máquina virtual. Mm, A veces se pueden instalar las versiones normal, a veces eso también puede incurrir en que la máquina no funcione muy bien. Si es el caso, entonces ustedes, para que no les pida actualización de Visual C++, ¿sí? Que es como, como esto está soportado sobre C++, entonces hace toda la compilación y configuración en todos, de todo el C que maneja Windows. Entonces, por eso ese se va actualizando y se van creando paquetes para actualizaciones. Si en la versión 7 ocurre eso, ¿sí? Entonces, como ya está instalada, entonces ya se surtió pues todo el problema de instalación de C++. En algunas ocasiones también les pide actualizar el motor de Java, ¿sí? Entonces, pero ya depende de los equipos. Entonces, para este equipo no hubo necesidad de hacer eso porque por la actualización de otro software, entonces se actualizó la máquina virtual Java. Entonces, esos como los aspectos a tener en cuenta. Si ustedes retroceden a la versión 6.2, esa versión no les da problema. Esa simplemente se instala y queda, no les pide actualización del Visual C++. Como les comentaba anteriormente, sí necesariamente hay que tener un computador, un anfitrión que tenga un buen procesamiento. A pesar de que Isabel no es una máquina tan pesada, pero sí requiere pues una máquina pues más o menos funcional. Bueno, en esta versión ustedes pueden utilizar de las 7 hacia abajo hasta las 6. Sí, hasta las 6 son unas versiones estables. Si bajan de las 5 les puede fallar alguna cosa. Ya es como para sistemas operativos que tengan Windows 7 o alguna versión inicial de Windows 10. Bueno, eso ya depende de la máquina que ustedes tengan. A nivel de Linux, pues también Linux tiene sus propias máquinas virtuales. Ustedes pueden descargar el paquete, el RPM de Linux y instalar una máquina virtual. Digamos que esas son las cosas como las que se puede operar. ¿Por qué utilizamos sistema operativo Windows? Creo que es el más asequible para la mayoría de nosotros. Bueno, aquí simplemente le damos el nombre o lo que ustedes quieran aquí. Entonces, Isabel PBX2. Entonces, esta carpeta viene por defecto. La imagen ISO es la que está en la guía. Esa es la última versión que hay de Isabel. Entonces, como yo ya la tengo aquí, entonces voy a utilizar la que tengo acá. De lo contrario, pues simplemente le hice otro. Entonces ya me lleva a una carpeta donde aquí tengo las versiones. Entonces aquí tengo el FreePBX y aquí Isabel para la instalación. Entonces tomo Isabel. ¿Qué es lo que tiene de novedoso esta versión? Que automáticamente me detecta el sistema operativo y la versión. Entonces, esta es como les comentaba, es una versión pues muy mejorada de Asterix. Entonces, es una versión un poco más amigable para el usuario, pues obviamente para el administrador, ¿no? Entonces, nos detecta automáticamente la versión y el tipo de sistema operativo donde está montada y la versión
del Linux instalado. Entonces, en la versión 6.2 toca buscarlo. Si no tenemos conocimiento, es Gentoo. A veces en la versión 6.2 Gentoo no aparece, ¿sí? Entonces toca ponerle otro sistema operativo Linux. Entonces, aquí en versión, si utilizan la versión 6, hay la versión otro. Entonces, miren que acá hay otro de 32 o de 64 bits, dependiendo de su máquina. Entonces, la máquina que estamos utilizando en este momento es de 64 bits de bus de datos. Entonces, podemos colocar esa. Pero aquí, como les digo, la bondad de esta es que nos detecta automáticamente y nos hace la instalación. Esta configuración, como les decía, en VMware a veces la detecta y la hace automáticamente y a veces uno se complica un poquito es en la parte de instalación porque la toma y la instala, no le pregunta mucho. Esa es, digamos que es más asequible en cuanto a solamente instalar y uno despreocuparse un poco de la instalación. A veces acierta, a veces no acierta. Entonces, para este caso, el hardware, como les comentaba, tenemos, por ejemplo, para este equipo es un equipo que tiene 12 megas de RAM. Entonces, lo mínimo son, por lo menos unas 2 megas, ¿sí? Ese es como lo mínimo, pero entre más megas tenga yo en la memoria RAM asignada a la máquina virtual, pues es mucho mejor. Lo vamos a hacer con la mínima, pues 248 serían las que tenemos aquí. Entonces tendríamos 2 megas. Procesadores, aquí pues automáticamente me detecta, es un equipo más o menos viejito, tiene solamente 4 CPUs. Yo le puedo otorgar unas 2 CPUs o le puedo dejar una, si funciona, pero es recomendable pues utilizar otra. Sí, ese es a nivel de la máquina pues que son las mínimas requerimientos. Con una CPU sí me funciona, pero con dos pues digamos que nos puede operar. Ustedes pueden tener equipos hasta con 8 núcleos o un i7 o bueno, que es un AMD, yo creo que es el 3, creo que se tiene como, creo que no sé si tiene 4 núcleos o 6. Bueno, entonces ese es el más pequeño, ¿sí? Igual ustedes saben que entre mejor procesamiento tenga, pues mucho mejor. Entonces, simplemente aquí escogemos esta parte. Aquí nos da como defecto 8 gigas. Con 8 gigas no les funciona, ¿sí? Ni con 16 gigas. Tiene que ser mínimo 20 gigas. O sea, aunque en la literatura dice 16, pero no es tan conveniente si se cuelga un poco el Isabel. Entonces lo tomamos, vamos a hacerlo con, bueno, aquí nos da la mínima es 32. Entonces le voy a poner 32, igual estamos hablando de que pues la capacidad de equipos que tenemos nosotros pues no son tan malucos porque como somos trabajadores en esta área sabemos que el procesamiento es muy importante, ¿no? Bueno, vamos a decir que reserve todo el tamaño del disco porque a veces sabe dejar algunas cosas como ustedes han hecho las particiones en Linux, entonces siempre deja una partición pequeña para intercambio, ¿no? Aquí le decimos que coja toda la configuración del disco y que esa partición obviamente la hace un poquito más grande. Entonces saben que Linux no se basa solo en memoria RAM. Linux también eh, tiene archivos de intercambio con disco duro. Por eso es que Linux es tan rápido. Bueno, de lo demás, estos ya son como requerimientos de algo que yo tenga, si ya la instalé o si quiero hacer otro tipo de configuración, pero pues por defecto, digamos que hasta ahí solamente es esa parte. Bueno, y terminar, aquí pues nos empieza a detectar pues lo que yo quiero instalar. Entonces, aquí está la configuración que yo tengo. Antes de instalar, entonces, vamos a configurar unas pequeñas cosas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer varias pruebas para que no tengan conflictos con esa parte. Entonces, esta máquina antes de instalarla, entonces, perdón, voy a clic y voy a la opción configuración. Aquí cualquiera de las máquinas que yo tome, pues me va a tomar, pues puedo tomar su configuración. Entonces,
Aquí pues son los sistemas básicos, lo mismo que hemos hecho. Ya el tamaño del disco duro no lo podemos cambiar. Entonces, si quiero más videos, y bueno, todas esas. Lo importante aquí es la red. Entonces, ¿dónde puede estar el primero de los errores en la instalación? A veces uno pasa por alto esa parte. Entonces, ¿dónde se da uno de los primeros errores? Porque me han dicho, es que instalamos todo, pero no nos funcionó. Entonces, ¿dónde viene la situación? Entonces, por lo general, el problema se da aquí, en la red, ¿sí? Porque en la instalación ustedes van a mirar que es siguiente, siguiente, como normalmente. Como aquí hacemos una simulación de un sistema operativo que maneja unas ciertas cosas, entonces la red es muy importante para la máquina virtual. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta eso? Porque nosotros vamos a compartir un sistema Linux con un sistema Windows y en otro caso tenemos un sistema Android, ¿sí? Entonces cada quien gestiona su recurso de red dependiendo de cómo el sistema operativo lo desee. Entonces, por ejemplo, para Android, como está diseñado para dispositivos pequeños, viene con los mínimos de Linux. Entonces, tienen tienen un buen procesamiento, pero cuando los celulares se llenan, entonces cuando pasamos del 80, del 90% de almacenamiento dentro del celular, el celular empieza a perder velocidad. Y eso es por la gestión de un poco de disco duro libre que nosotros debemos tener en nuestros dispositivos. Además, Android es un Linux más ligero. Sí, entonces es un Linux Lite que funciona pues para usuario final, porque si no, si tuviéramos la consola de Linux en un celular, yo creo que Android no tendría el éxito que tiene ahora. Bueno, ¿qué tipo de conexión vamos a utilizar? O sea, nuestro anfitrión, perdón, el sistema operativo que va a ser invitado, que es esta máquina virtual, entonces tiene esta gama de configuraciones. Estas son para el adaptador de red que detecta en el sistema anfitrión. Entonces, aquí va a detectar dos, una Ethernet y una Wi-Fi. Si nosotros lo dejamos en NAT, entonces toma por defecto, o sea, ¿qué significa NAT? NAT significa que que todo lo que yo maneje a nivel de comunicaciones dentro del sistema operativo puede tener y puede compartir recursos externos a través de una conexión externa. Entonces, por ejemplo, como les mostraba, tengo el router. El router también maneja NAT, ¿sí? Si el router tuviera apagado el NAT, la red se queda solamente local. El NAT lo que me hace es convertir todo el tráfico LAN, me lo convierte en tráfico WAN. ¿A través de qué? A través de la conversión de las redes de las IP LAN a redes WAN. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace NAT. Entonces, como nosotros estamos permanentemente conectados a Internet, nosotros nos logueamos en nuestra red local y pues no nos enteramos de lo demás, ¿sí? Pero estos elementos utilizan NAT, entonces necesitan hacer esa traducción, no conversión, porque ninguna IP se va a convertir a otra, sino lo que se hacen es traducirse, ¿sí? Entonces, se toma una IP con todas las características y se la traduce a un lenguaje para que pueda salir a Internet. Entonces, por defecto, si lo dejamos en NAT, no nos va a tomar las configuraciones local del Wi-Fi, sino que se va a ir directamente a buscar una IP que lo haga salir a Internet. Entonces, por lo pronto, digamos, o para esta prueba la dejamos igual. O sea, no la vamos a tomar, perdón. ¿Qué adaptador vamos a tener? El adaptador puente. El adaptador puente sirve solamente como pasarela, entonces ya no es el concepto de la transformación de una red a otra, ¿sí? O el encaminamiento de una red, de una IP hacia otra IP, sino que el adaptador puente solamente hace conversiones locales entre el sistema operativo anfitrión, el invitado y todos los invitados que yo le cuele. Entonces, utilizamos adaptador puente, red interna digamos que no nos funciona porque esta es limitada y hay que configurarla. Entonces, de aquí en adelante, todos estos adaptadores tienen digamos, tienen su truco para que funcione. Para nosotros vamos a utilizar el adaptador puente.
Como ustedes miran, aquí automáticamente ya pues me da a mí a escoger qué tipo de adaptador se escogió. Entonces, tenemos este. Entonces, yo puedo habilitarle dos o uno, dependiendo, pues, si yo quiero estar seguro, si tengo una red IP conectada, perdón, una red LAN a través de un cable. Entonces, algo importante es que deben, aquí en esta opción, cable conectado. A pesar de que estamos sobre Wi-Fi, entonces la máquina virtual, digamos que de alguna forma se siente conectada a través de red. Entonces es algo que la máquina virtual hace en su simulación como para la parte de funcionamiento. De ahí en adelante es todo lo que yo le configure a esta red va a ser parte del sistema operativo que yo instalo. Pues le digo aceptar, solamente hago esto y de aquí en adelante pues simplemente es una conexión muy sencilla. Bueno, esto lleva un momento, sí, o sea, por eso hasta esta parte creo que podríamos estar como mirando esta situación y ya vamos a mirar un Isabel corriendo. Entonces, esta parte, ¿de qué depende de la velocidad? Pues de la máquina que ustedes tengan. Entonces, esta es la interfaz de instalación de Isabel. Entonces, ustedes pueden instalar el FreePBX, también tiene una forma de instalación. El FreePBX es un poco más pesado que Isabel. Pues aquí los que han manejado Linux, pues ya aquí empieza una instalación Linux, ¿sí? Entonces, mm, en qué medida? Pues digamos que es una instalación como muy fácil. Sí, aquí simplemente aquí solamente hacerles el seguimiento a a las configuraciones normales. Entonces, ¿por qué no llegamos hasta la instalación de Isabel completa? Porque en la prueba que he estado realizando o que se han hecho, bueno, es que yo he hecho de diferentes estilos las instalaciones, se está demorando entre una hora y una hora y media. Entonces, este es el primer arranque. Digamos que este arranque es sencillo porque no hay transferencia de datos, solamente reconocimiento de máquina. Entonces, digamos que es pasable, que se demorará, si mucho, unos 10 minutos, ¿sí? Entonces, aquí solamente quiero llegar a un preámbulo, ojalá no nos demoremos. Entonces, para mí, por ejemplo, en la experiencia que yo estoy viviendo en este momento, el equipo empieza a sentirse ya pesado, ¿sí? Entonces, uno mueve el mouse, se mueve lento, bueno, entonces, todas esas partecitas sí es interesante que ustedes las conozcan porque de pronto en el afán de la instalación, esto sí nos toca es dedicarle un rato, ¿sí? Las pruebas, las primeras pruebas que hicieron a nivel de la comprobación de red, esas son bien importantes porque a veces en alguna configuración no nos puede funcionar algo y estas pruebas es necesario hacerlas. Bueno, aquí sí toma un momento. Entonces, para esa activación de Windows, pues ya ustedes, esto es extraoficial, saben que hay parches para eso, entonces simplemente es buscar el parche. De hecho, yo lo tengo, sino que me tocó formatear este equipo. Eso es un entre comillas, ¿no? Bueno, aquí pues estos los que ya han instalado Windows, casi que todo esto es como parecido. Pues, sino que como estos, como son configuraciones con imágenes, que son las ISO, entonces es más sencillo instalar un sistema operativo ahora. Bueno, aquí hay unos referentes que hay que tener en cuenta. La instalación llegaría hasta aquí porque de ahí para adelante es ya la hora y pedazo que uno se demora. Entonces, este es el inicio
Esta aquí me da la versión 7. Entonces, este es el inicio ya instalado de la máquina Isabel, del PBX. Y en toda esa hora que ustedes instalan esta máquina, entonces nos pide usuario, entonces nos va a pedir tres contraseñas. La primera es para el ingreso al sistema operativo. La segunda contraseña que nos pide, sí, para el sistema operativo, o sea, para ingresar como superusuario al sistema operativo, en este caso es Gentoo Linux. Entonces, nos pide esa contraseña y esa se configura en la instalación. La segunda contraseña, que esa es lejana, esa es casi la pide en la final de la instalación, casi a los 40 minutos, les va a pedir dos contraseñas. Una de la administración de la base de datos, utiliza la base de datos MariaDB, ¿sí? Esa es la base de datos, como es una base de datos gratuita que viene en estos sistemas operativos ya configurada. Y nos pide otra contraseña que es la parte de administración ya de la centralita. Entonces, nosotros tenemos esa centralita instalada, entonces nos va a pedir un login para ingresar a nuestra máquina. Entonces, miren, esta es la primera parte, esta es la primera contraseña que nos piden en instalación, que es la del sistema operativo. Por lo general, el sistema operativo que maneja todo el Linux es root. Y aquí, pues, la recomendación es de que para las próximas contraseñas, todo sea admin o 1, 2, 3, 4, 5, la misma para todo, porque, pues, maneja tres contraseñas. Para esta práctica de diferentes, a veces se embolata. Entonces, aquí la contraseña es admin. Y la característica que debemos tener es la siguiente. Bueno, vamos a tomar, bueno, dejémosla encendida. Entonces, ¿qué características tiene esta versión de Linux? Que este Linux viene única y exclusivamente configurado para uso del núcleo de Asterix, que nos hace toda la parte de reconocimiento de todas las tramas, ¿sí? Que vengan por fuera. Como esta es una centralita con base IMS, entonces esta centralita nos va a reconocer también dispositivos análogos que se conecten a esa red. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nos toca, pues digamos que nos toca invertir un poquito más en un eh, podría ser en un modulador, ¿sí? ¿Sí? Para que me convierta de análoga a digital. Entonces podría ser esa opción ya en físico. Si en físico, pues nos toca hacer, ya tener los dispositivos. En Packet Tracer, pues uno coge, pone el dispositivo y listo. Y ese es el mismo ejemplo que debemos seguir para esta parte. Entonces, esta PBX ya se instala con todos los servicios. Por eso es más fácil, por eso, pues, a diferencia de Asterix o a diferencia de Camilo, eh, bueno, hay una gama larga de hay Free PBX, PBX, bueno, móvil, bueno, hay una gama pero súper grande de este tipo de PBX. Como esto ya está configurado, entonces yo no necesito, como usuario administrador de esta red, ya no necesito hacer nada porque todas las configuraciones se hacen automáticas. Entonces corren todos lo que se llaman los demonios de Linux y se instalan. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta aquí? Que si la máquina virtual, si la PBX está bien instalada, nos va a arrojar, entonces me voy a acercar un poco aquí, entonces donde ven el mouse, siempre nos va a arrojar una IP. Si nosotros miramos, esta IP debe estar dentro de nuestra red Wi-Fi. ¿Qué pasa? Por ejemplo, voy a hacer esta prueba para que ustedes miren. Entonces voy a apagar digamos que instalé varias como para no tener el inconveniente de que nos pase hace un momento. Entonces, esta es la de prueba y esta es una Isabel que está corriendo, esta la he dejado todo el día corriendo. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a hacer una prueba en el caso de la configuración de que les digo a nivel de la red. Entonces, cualquier cambio que yo haga, tienes que estar la máquina apagada. Lo puedo hacer, como decimos a veces, en caliente, cuando el PBX está funcionando. Pero a veces se tarda mucho en las configuraciones, a veces funcionan, a veces no funcionan.
eh, pues digamos que en un 90% cuando hago en caliente, cuando está funcionando, sí, estas cosas se las hace bien, pero es mejor que cuando yo haga una configuración extra, la haga cuando la máquina está apagada. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, cambiar la red a NAT. Entonces, para que miremos la situación que nos puede presentar aquí. Entonces, siempre los inicios de las máquinas siempre van a ser un poco demorados. Depende de nuestra máquina, de la máquina anfitriona, ¿no? Entonces, este es el arranque normal. Entonces, digamos que contamos con suerte porque sí surtió efecto la reinstalación del sistema operativo porque la otra vez me dio como problemas este equipo. Pues este es el arranque normal. O sea, si hay alguna cosa rara, esto no arranca. O sea, Linux es como servidores el mejor que se puede instalar a nivel de un servicio súper grande. Sí, ya los que ustedes conocen, y igual en su mismo trabajo pueden mirar las diferencias que hay entre unos servidores Linux a unos servidores en server, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ingreso y miren que aquí ya la primera situación que nos pasa es esta que está aquí. Entonces, si yo hago un pin a esta red, entonces, bueno, aquí se nos desconecta esto. Entonces, si yo intento hacer un pin, o bueno, a esa red, entonces, obviamente, pues ya sabemos que si una red no está dentro del mismo rango o dentro de la misma IP de red, entonces automáticamente sabemos, o sea, ya con la dirección IP ya sabemos que no tenemos conectividad. Entonces, lo voy a hacer, hago la prueba con el celular para que igual yo lo puedo hacer simplemente aquí con. Entonces, ustedes conocen pues la norma básica para que una red interna nos funcione es que esté dentro de la misma red. Entonces, perdona, ¿dónde está esta? Entonces, nos da la 10. Entonces, si yo hago la prueba, entonces, ¿qué pasa? Entonces, em, entonces escribo la IP, la 10.0.2.15. Pues ya con eso, pues ya sabemos que no estamos compartiendo la misma red. Pues miren que hay ya esta prueba ya indica de que no estamos donde debemos estar. Entonces con eso ya comprobamos eso. Y hagamos pues ya la última prueba, cambiando pues el adaptador. Entonces no es tanto la parte de instalación, sino la parte de configuración de red. Entonces, con el VMware, él automáticamente detecta la red. Entonces, él intenta colocar una red de acuerdo a lo que haya detectado en la imagen que se le proporciona. Si no, pues ya toca jugar un poco con la máquina virtual. Entonces, también el juego de la máquina virtual, pues a veces también es bueno para la parte de la práctica y todo eso. Es muy bueno esta simulación con estas máquinas virtuales. Perdón, no cambié el adaptador. Sí, entonces, bueno, igual.
hagámoslo en caliente, como les decía, aunque esta máquina ya arrancó, ¿no? Pues yo lo puedo hacer desde aquí, configuración, pero ya no, arrancada la máquina ya no puedo hacer como mucho. Entonces, intentemos antes de que arranque completamente. Entonces, la cambié de adaptador puente a NAT, perdón, de NAT a adaptador puente. Bueno, ahí la actualizó, aparentemente sí la actualizó. O sea, no nos demoramos mucho en tomarla. Pero si ustedes miran, ya esta demora ya no es ya es, no está prevista, ¿sí? Miren que esta demora ya es un poquito, la espera fue un poco más larga, ¿sí? Porque se hizo en caliente esta configuración. Bueno, y tuvimos suerte, ¿sí? Si nos alcanzó a coger, miren que sí me dio la red, miren que ahora sí estoy en el dominio de la red. Entonces, hagamos la prueba de conexión. Pues simplemente tomo el celular y en este momento pues ya 192.168.014, ¿no? 0.14. Listo. Entonces, el reconocimiento inicial que hicimos a nivel de del comportamiento de Windows en la red. Entonces, esto es lo que nos permite hacer estas pruebas. Si toda la configuración inicial no la hacemos de la forma correcta, obviamente, esta máquina no nos va a funcionar. Estas pruebas se han hecho, por ejemplo, en la universidad hemos trabajado con pruebas. En el momento que hacíamos las prácticas dentro de la universidad, las hacíamos con toda la red. O sea, conectábamos dispositivos, los computadores que estaban sobre una red cableada, sobre Ethernet, sobre Wi-Fi, compartiendo pues la misma red. Aunque cuando ustedes entran a la universidad, las redes, por ejemplo, la red Wi-Fi tiene una IP diferente a la red cableada. Si ustedes lo pueden hacer esa prueba, en algún momento que ustedes vayan a la universidad pueden mirar eso, ¿sí? Nosotros, pues, obviamente, antes teníamos como un poco más de permiso para manipulación de equipos, entonces podíamos configurar todo eso y nos funcionaba pues muy, muy bien. Computadores cableados, computadores inalámbricos, celulares, entonces las llamadas celular a celular a través de una PBX, pues es muy bueno porque sí es funcional. O sea, esto no es como solamente la prueba de escritorio, esto también se puede implementar. Si estudiantes sí probaron esto en sus empresas. Obviamente, pues son empresas que son, pues, eh, digamos que son los dueños los estudiantes, ¿no? Entonces sí les permiten hacer este tipo de cosas. En una red un poco más privada, con mayor información, pues es un poco limitado. Pero estas pruebas, que son, pues, digamos, entre comillas, las caseras, entonces estas tienen muchos toques que uno aprende en la parte de manipulación. Bueno, entonces ya tenemos esta parte, entonces ya esta es la central. Entonces, si yo me voy por esta IP, entonces, a pesar de que tengo la otra máquina corriendo, entonces, ¿qué debo hacer? Ya tengo instalado, tengo pruebas de red, tengo todo eso, me está funcionando bien, pero ¿cómo hago para acceder al servicio? Entonces, para acceder al servicio, yo lo que hago es abrir el navegador, un navegador cualquiera, yo en este caso utilizo Mozilla, y como la centralita, perdón, el PBX o esta centralita me va a dar a mí, como yo tengo esta IP. Entonces, como yo tengo esta IP, la 192.168.0.14, esa es la IP que yo tengo, o que la configuración me da automáticamente para la administración ya de la PBX. Entonces, esta IP es importante porque es la administración de la PBX. Entonces, acá tengo un ejemplo también, el otro ejemplo.
Entonces, por ejemplo, acá tengo dos redes, acá en esta otra máquina tengo dos redes instaladas, la punto 7 y la punto 10. ¿Sí? Pero si ustedes miran, yo tengo que los dominios están dentro de la red que yo manejo. Entonces, en esas pruebas, por eso es importante, las primeras pruebas siempre son importantes para que miren sobre qué red estoy trabajando. Entonces, si ustedes están en su empresa o en su lugar de trabajo, hagan una traza en Windows. Simplemente hagan una traza y van a mirar que vamos a estar en una red LAN, pero no vamos a estar en este dominio. Sí, puede ser el 2, puede ser en el lugar del 0, puede ser 10, puede ser 20. Entonces, eso es la característica. Cuando nosotros instalamos estas centralitas, tenemos que mirar esto, ¿sí? Que estemos dentro del mismo dominio. ¿Por qué tengo dos acá y en la otra uno? Porque aquí habilité el otro adaptador. Entonces, dentro de la máquina virtual hay la opción de configuración de dos, tres, hasta cuatro adaptadores de red, independiente de cómo yo los quiera manejar. Bueno, ahora les indico dónde está esa parte, pero en la parte de red, donde hicimos el cambio, donde dice de NAT adaptador puente, y si ustedes miraron, dice adaptador 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Acá le habilité el segundo, pues para que tengamos, bueno, aquí estamos haciendo varias pruebas para que ustedes miren que esto sí funciona. Bueno, como estas IP nos las otorga el PBX, entonces en el navegador hacemos la administración 178.0.14. Esto no es un error, pues digamos que este es un error controlado, ¿sí? Entonces, este es un error controlado porque los navegadores detectan a esta red como una intrusión, ¿sí? Las razones pueden detectar usos de puertos que no les corresponde a las aplicaciones. Entonces, esta central, este PBX va a tener acceso a la base de datos a través de un puerto, que es, si no estoy mal, es el 5050 o puede ser el 5080, que son los que se manejan a nivel de base de datos. Entonces, como ven esas infiltraciones, otros puertos, los puertos de salida a Internet, bueno, hace una detección como una intrusión, por eso sale este mensaje de advertencia. Aquí vamos a la opción que dice avanzado. Si quiero, yo aquí ya pues hago la configuración para que cada vez que cargue esta página no me, perdón, para que esto, o sea, la coloco dentro de las excepciones para que siempre que yo ingrese con esta IP, siempre me la reconozca y ya salgo de este problema del reconocimiento. Entonces, esto pasa cada vez que yo ingreso, cuando abro el sistema operativo, otra vez. Una vez que yo haya entrado en el navegador, ya queda pues registrado como, tra- eh, como permanente esa instalación. Entonces, la segunda contraseña que les comentaba es esta. Entonces, ¿cómo se llama el superusuario de estas PBX? Por lo general es admin, ¿sí? Entonces, siempre hay una configuración, en la configuración le dice la contraseña para el servidor admin, entre comillas lo coloca, para el servidor admin de la PBX. Entonces, sabemos que es este. Entonces, admin es la contraseña, esta ya es sujeta a lo que yo le quiera colocar. Pero como les digo, pues para esta práctica sí es mejor que ustedes mantengan una sola contraseña para todo, para evitar pues que pues uno comete ese error, a veces uno se olvida de una contraseña o de la otra, entonces mejor toda la contraseña la misma. Bueno, aquí, de aquí en adelante, nosotros pues ya, esta es como, digamos que nuestra práctica hasta aquí terminaría a nivel de instalación. Si ustedes miran, y esa es la ventaja, y también este, a pesar de que es una PBX libre, tiene accesos para pruebas pro. Entonces, si yo quiero más a nivel de Isabel, en tráfico, por ejemplo, más tráfico, ampliar la data de transferencia para video, para eso ya, eso toca pagar. Entonces, lo primero que nos dan es como lo básico, pero con lo básico, digamos que sí se puede arrancar. Bueno, aquí tenemos pues el sistema, la parte de reconocimiento del sistema, vamos a la parte que nos interesa. O sea, la parte de administración obviamente no la vamos a tocar acá, solamente es la prueba de conexión.
pero hay algunas cositas que sí es importante ir mirando aquí en red. Miren que ya nos detectó la puerta de enlace. Entonces, nuestra puerta de enlace corresponde, por eso la máquina cuando la hacemos pruebas de UDP de conexión y allí automáticamente nos las detecta. Está configurado por la ETH0, pues que es la tarjeta principal que detecta. Bueno, y de aquí pues también este DHCP server también es lo que yo quiera configurar a nivel de máquina, si quiero una administración un poco más centralizada, más, bueno, digamos que más rigurosa, pues ya entro a la parte de configuración. De aquí usuarios, miremos que como esta está nueva, entonces no hay usuarios registrados, solamente el administrador. Entonces, si yo coloco, estos usuarios no son usuarios PBX, son usuarios de administración de la PBX, ¿sí? Entonces, esta es una PBX orientada a software, que es lo que estamos haciendo en este momento, entonces aquí puedo administrar servicios. Bueno, de aquí pues una gama de cosas, correo electrónico, em, transferencia de archivos, bueno, entonces toda esa parte, digamos que para algún conocimiento previo, alguna otra práctica que ustedes ya incurran en una administración más completa, por ejemplo, creo que en VoIP, no sé si hacen una instalación de estas. Si aquí pues nos dedicamos solamente a la parte de conexión, que no es nada más, y probamos la parte de configuración PBX. Entonces, en PBX, este es, digamos que, como el punto central de la conexión. Miramos que aquí se adicionan las extensiones. ¿Qué es una PBX? La PBX, en este caso, solo PBX, es administración de voz. ¿Listo? Y también nos permite administración de datos y de imagen, pues el elemento multimedia, perdón. Eh, Video, voz e imagen, ¿sí? Entonces, esa es una parte de administración que tenemos aquí. Bueno, otra de las situaciones aquí es que maneja varios protocolos, ¿sí? Entonces, manejamos varios tipos de protocolos, pero aquí vamos a utilizar el protocolo genérico ZIP. Entonces, cuando ya tenemos un protocolo de control de inicio de sesión, ya saben que ese va a buscar el núcleo IMS y de ahí en adelante sigue operando. Si yo tuviera una PSTN instalada, que es para que sea reconocida por IMS, entonces debo configurarla por este servicio o ZIP, porque IMS entonces tiene como ustedes ya lo miraron, tiene su preferencia en reconocimientos IP a través de este protocolo. Entonces lo dejamos el genérico. Igual aquí hay pues otro tipo de conexiones, dejamos el genérico y le decimos adicionar extensión. Le damos submit. Bueno, aquí ya pues sigue una gama de configuraciones pues un poco más específica. Acá vamos a tener en cuenta solamente las básicas como para que le hace la prueba. Las extensiones usted las administra como usted guste. Puede colocar un 2 3 o bueno. Pero hay como unos condicionales para las PBX, ¿no? Que arranquen en números de 1000, pero ya eso es una forma administrativa, eso ya usted depende cómo la quiera administrar. Yo puedo hacer, por ejemplo, aquí la típica de las 5000. Entonces, en las 5001 voy a instalar. Esta es la extensión, o sea, esta es la que me va a dar acceso a mí hacia hacia el PBX, un nombre. Entonces, pongámosle bueno, no sé, computador. Entonces, puede ser el primero. De aquí en adelante, estos son los dos parámetros importantes que debo tener. De ahí en adelante, pues ya es una administración pues de PBX. Entonces, eso ya depende pues del uso que se le quiera dar. Como todo sistema protegido, debemos tener una clave. Si quiere, usted le puede dejar esta clave.
pero tiene que volverla a poner en los clientes y el cliente no se va a aprender esto. Entonces, yo le puedo poner la misma clave. Entonces voy a poner el computador 1, todo en minúsculas. Sí, o sea, la idea es de que después nos olvidamos y pues con esto administramos esto. Bueno, aquí está esto. Como les digo, aquí pues hay una gama muy interesante de configuraciones. Entonces solamente colocamos una extensión y vamos a la opción Submit. Perdón, no. Me dice que la clave debe tener dos números, por lo menos. Entonces 0, 1 y una mayúscula. Pongámosle computador 0, 1. Entonces miren que esto es cifrado, ¿no? Entonces una parte de cifrado. Ya la encriptación que se haga, pues, es la que deben tener en cuenta. Entonces, aplicar cambios. Listo. Y vamos a vamos a crear otro, que este es el computador. Ahora creamos la otra que es el celular. Entonces, coloquémosle, pues, esto es administrativo, como les digo, entonces celular 1. Y también tomemos la contraseña, ¿no? Entonces, la contraseña ya miran que es una, pues por defecto ahora casi este encriptado está pidiéndose casi que en todo lado, una letra mayúscula, por lo menos una mayúscula con números y un carácter especial. Ustedes han mirado que eso está como de moda en este momento, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya las dos extensiones. Entonces vamos a ver el Operator Panel. Entonces aquí nos aparecen las extensiones. ¿Listo? Entonces ya la central tiene dos extensiones. Ahora sí que debo hacer, otorgárselas a algún dispositivo. Entonces, pues hay muchas formas de presentar esto. Por ejemplo, yo voy a instalar Zoiper, o ya está instalado Zoiper. Y en el celular también pues por lo pronto esto lo podemos minimizar. Y acá también en el celular tenemos Zoiper. Entonces, ¿dónde lo consiguen Zoiper? Se lo consiguen en el Play Store. Entonces, aquí entonces la configuración, como les comentaba la vez anterior, esta es una prueba, es una prueba gratuita, o sea, no tiene todas las potencialidades del Zoiper. Entonces, pero a nivel de funcionalidad y para la prueba, entonces sí se puede manejar estas versiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Instalarla. Bueno, todo lo demás automáticamente se hace la configuración. Pues las pruebas hacia la PBX ya las hicimos, o sea, a través del ping. Entonces, toda esa parte, sí hay una red comprobada. Entonces, vamos a instalarlo en esta parte. Entonces, este es el celular. Esta es la interfaz esta es la interfaz del celular. Bueno, aquí, si ustedes miran, me aparece otra IP. Si esta es la otra máquina. Entonces aquí vamos a cuentas. Entonces la elimino. Entonces voy a eliminar esta cuenta que tengo aquí. Listo. Entonces esta es la entrada de la interfaz para el computador y esta es la interfaz para la entrada desde el celular. Entonces, ¿cuál es mi usuario? El de la extensión que yo le di. Entonces, el 500, creo que era el 501. El password, entonces era computador
computador 01, login. Bueno, esta entrada, entonces, si ustedes se la puede hacer permanente ya cuando ya tenga una extensión instalada y cuando esto ya esté funcionando bien, entonces se deja predeterminada para que el usuario simplemente arranque. Nosotros, como es nuestra primera vez y nuestro servidor está sobre la red que configuramos hace un momento, entonces ese va a ser nuestro servidor, entonces todas las conexiones se van a dirigir ahí. Le decimos skip a lo anterior y aquí miramos la parte principal. Entonces, hacemos un zip UDP. Entonces, ¿por qué hacemos esta prueba? Porque es una prueba local, ¿sí? Entonces, como el tráfico no se necesita reconocimientos de zip en TCP, entonces solamente hace tramas UDP en el reconocimiento. Entonces, sin esto, todo esto nos aparece en rojo, entonces indica que no hay conectividad. Si este zip UDP para la red LAN aparece ya de ese color verde, indica de que la conexión es confiable y si existe conexión con el servidor. Entonces, por este lado, a nivel de computador, digamos que sí hay un ingreso fiable. Ahora sí, a nivel del celular, entonces, hacemos la misma conexión. Entonces, vamos al 502, la contraseña, creo que es celular 01. Entonces, aquí también, si ya opto por instalarlo en algún lugar, entonces esto se puede dejar predeterminado en un celular, ¿no? 168.0.14. Entonces, este es como un reconocimiento, ¿no? Eso aparecen los dos, pues le decimos saltar y esperamos a que nos haga la conexión. Entonces, igual, la conexión es por zip, entonces, y a través de UDP. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, yo puedo hacer TLS, que puede ser una conexión a través cifrada o con una configuración de seguridad. Este es un zip TCP con una salida externa, con envíos de paquetes un poco más grandes y controlados. Ya saben que TCP tiene envío de paquetes controlados, ¿no? Con control de envío control de envío y respuesta de recibido. Entonces, esa es como la gran diferencia entre UDP. UDP es una trama que se envía, no importa si llega o no llega. Entonces, esas son las grandes diferencias. Y pues el IAX es otro tipo de conexión. Entonces, le digo aquí terminar, aceptar. Y pues hasta aquí todo nos vendría bien porque ya está la parte configurada. Entonces, digamos que esta es la prueba reina, entonces aquí si yo miro aquí en el computador me aparece con un visto verde y si me voy aquí a esta parte de configuración, miren que me dice cuenta activada, entonces voy a configuración, si quiero voy aquí a cuenta y ahí me aparece activada. Entonces, ¿qué hago para hacer las llamadas? Entonces simplemente marco como si estuviera normalmente. Entonces esta es la interfaz del celular y esta es la interfaz del computador, entonces hago el marcado, que es el 500, creo que es el 1, ¿no? 501 y hago la llamada. Entonces miren la reacción. Entonces, desde el celular, miren que aquí está la entrada. Entonces, entrada, llamada entrante. Y bueno, si escuchan eco, es porque están las conexiones, ¿no? Exactamente, ese es el eco que se escucha porque estamos próximos los dos micrófonos, ¿sí? Bueno, conexión al celular, o sea, del celular una llamada desde el celular hasta el computador. Bueno, cuelgo la llamada, voy a colgarla, entonces cuelgo la llamada
Y listo. Entonces, bueno, obviamente aquí ya sigue pues una parte de, bueno, aquí ya es una administración completa. Nosotros, pues, como les digo, nos centramos en el servicio más que en la administración ya de la PBX. Y si yo quiero llamar al celular, entonces simplemente también, bueno, voy a borrar este historial de llamadas. Y aquí hago el marcado. Desde la consola del computador al 502, ¿cierto? Al 502. Y hago el marcado y pues, miren cómo aparece, ¿no? Entonces ahí le colgué. Ahí está el celular, entonces hago la llamada. Simplemente como para que miren que, pues esto es la conectividad. Entonces ya marqué, entonces ya marco ahí al celular y ya me aparece la llamada. Entonces yo le digo responder y ahí está, pues, perdón, ahí está el eco. Entonces, ese eco se da, entonces en este momento les estoy hablando desde el celular. Entonces sí, se escucha un poco de retardo, pero sí, sí está funcionando. Entonces, esta es la llamada, en este momento estoy hablando desde el celular y se escucha pues un poco diferente. Bueno, entonces, digamos que este es como el principio básico de la instalación. Entonces, en este momento lo único como para recordar es que nosotros en este momento tenemos en nuestra mente la parte de infraestructura. Entonces, tenemos una parte de infraestructura de conexiones, digamos, de dispositivos que la miramos a través de la simulación en Packet Tracer. Entonces, más o menos en la simulación que hicimos en Packet Tracer, tuvimos un modelo como este, ¿sí? Entonces, tuvimos un modelo una nube conectada a un radio modem, a un router. Bueno, tenemos esta conexión, que es la que hicimos en Packet Tracer. Entonces, aquí ya miramos que podemos, en la simulación en Packet Tracer, entonces tenemos como, digamos que el hardware que nosotros necesitamos para estas conexiones. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra primera visión de cómo funcionaría ya el servicio IMS a nivel de arquitectura de red. Entonces, esa parte entonces la tenemos clara, sabemos dónde estamos funcionando. Esta es una red aterrizada a esto. Y con la prueba de llamada y configuración de esta central, entonces tenemos ya la concepción de un servicio IMS instalado. Entonces, con esta central Isabel comprobamos que el núcleo que maneje Isabel o cualquier PBX que ustedes instalen debe tener un núcleo, o no todo el núcleo de IMS, pero sí el fundamental que me permita a mí hacer el reconocimiento de las tres redes que manejamos, ¿no? Que son las inalámbricas, las redes PSTN y las redes PLMN. Entonces, esas tres redes son, como ustedes ya saben, que son las básicas, que es el único sistema que maneja toda esa integración a través del núcleo del IP Multimedia Subsystem, que es el IMS. Entonces, aquí comprobamos, pues, de alguna forma conectamos la parte Wi-Fi, entonces la Ethernet a nivel de llamada de un celular a una PBX, pues digamos que es un poquito más larga la práctica, es un poco más dispendiosa en la parte de configuraciones porque la máquina virtual debe tener un anfitrión un poco más robusto en cuanto a la parte de comunicación. Entonces, este es como la práctica completa, la configuración de la central PBX.